Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Seguimos con temas interesantes, con temas que le pegan al bolsillo de los colombianos, pero también temas de coyuntura. Y este de hoy es de coyuntura. Y lo quisimos hacer precisamente porque aunque ya se cayó en el Congreso de la República, de todas formas el presidente y también Colombia entera está a la expectativa y hablando del tema sobre la posible consulta popular. Y esta consulta popular es precisamente para saber si los colombianos estamos o no estamos de acuerdo con alguno de los puntos que tenía esta reforma laboral. Independientemente de cualquier cosa, al final el Congreso de la República es el que va a tomar la decisión, porque si la consulta llega a pasar, pues toca sí o sí volver a presentar el proyecto al Congreso de la República y ahí vuelven y empiezan todos los debates. Pero sin embargo, nosotros quisimos traer a los expertos en este tema para saber qué es lo que realmente le funciona a Colombia, qué es lo que según el presidente Petro sí toca reajustar y por supuesto mejorar, pero también qué es lo que definitivamente no está bien redactado y no está pensado en el progreso de los colombianos. Vamos a ver esas dos partes y ya les vamos a explicar pues mucho más a fondo estos temas. Por ahora vamos a aterrizar la reforma en cifras y empezamos. Según fuente Mintrabajo, aquí les estoy mostrando, la reforma laboral propone contratos a término indefinido como regla general. Esto, pues al final, parece ser bueno. Aumenta las indemnizaciones por despidos sin justa causa y el artículo 53 aumenta la licencia de paternidad de 2 a 6 semanas y en la consulta se va a preguntar si está de acuerdo con pasar de 2 a 12 semanas. Adicional a eso, la iniciativa plantea regulaciones para las plataformas digitales. Esto significa que personas como yo, que tenemos hoy un trabajo digital, pues tendría unas nuevas regulaciones en donde pues estuviéramos, al parecer, mucho más protegidos. También se prohíben las cláusulas de exclusividad en contratos de independientes y pone límite a 4 años para renovaciones de contratos a término fijo, luego pasaría a término indefinido. La idea del presidente Gustavo Petro es que al final todos los trabajadores tengamos pues todos nuestros beneficios de ley, pero también contratos a término indefinido en las empresas. Como digo, esto suena fabulosamente bueno para el trabajador de a pie, pero realmente habría que revisar quiénes no estarían dentro de todos estos beneficios y por qué entonces podría afectar a cierto, digamos, o cierta partecita de la población nacional. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99.5% del tejido empresarial, es decir, de las empresas que existen en Colombia, y generan cerca del 79% del empleo, es decir, la gran mayoría de empleo en el país se genera por estas pequeñas y medianas empresas, que al final se les aumentan los costos laborales y esos costos laborales pues desincentivan la contratación, entonces esto puede traer pues mayor desempleo o en su defecto pues quiebres a algunas de estas empresas pequeñas y medianas. Ahora, muchas personas podrían decir, a mí no me importa si se quiebran, a mí lo que me importa es que me den los beneficios. Pues bueno, si se quiebran las personas que están generando el empleo formal, pues ahí entonces empieza un daño colateral para todos los colombianos. La reforma además no combatiría la informalidad ni mejoraría la productividad. Y pues también tenemos que saber que hay que mejorar la productividad para que en todos los diciembres, en la discusión de salario mínimo, el salario mínimo pueda ser representativo para Colombia. Y adicional a eso, la informalidad, pues son la gran mayoría de colombianos que hoy trabajan porque realmente son informales. Con todo esto, pues vamos a mirar los indicadores económicos, vamos a ver cómo estamos a nivel LATAM, pero también, como les estaba mencionando, vamos a tener dos invitados muy especiales, que ya los muy especiales, que ya los vamos a presentar dentro de la entrevista principal. Carlos. Hoy vengo a hablar de reformas laborales en América Latina en los últimos años. Estos datos los extraje de Bloomberg en línea. Mire, en Brasil, en el año 2017, en abril exactamente, se aprobó una reforma laboral con un enfoque pro mercado. En Argentina, en el 2024, se aprobó la Ley Bases, que incluye, entre otras cosas, cambios en materia laboral en este país suramericano. En Chile, en el 2024, se promulgó la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, un punto importante dentro de otros que se aprobaron también allí. Y en México, desde 2019, los trabajadores tienen derecho a estar afiliados a más de un sindicato. Entre otra cantidad de puntos, destacamos este. Colombia, en marzo del 2023, pues el gobierno
presentó un proyecto de reforma laboral, pero su aprobación sigue enredada. Ahora pasemos a Perú, principales cambios en materia laboral. Mire, en el año 2020, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, mayor protección para el empleo doméstico. Repito, en el 2020 en Perú, ya en el 2024, incrementos del salario mínimo, un incremento importante en este país suramericano también, aumento del 10%, fijando el sueldo en 1.130 soles allá en Perú. Reforma laboral en el sector público en el 2024, cambios en licencias CTS y edad máxima para laborar. Sol. Y como siempre, en este sillón les he prometido que siempre traigo a los mejores expertos, a las personas que ustedes pueden acercarse por medio de nuestras redes sociales y preguntarle lo que quieran, y más en este programa que realmente, de nuevo digo, es coyuntural y pues realmente nos afecta a todos, a los trabajadores formales, a los informales. Mejor dicho, si usted tiene la capacidad de trabajar y de producir desde los 18 años hasta los 65, aquí no 65, ya 57, 62, todavía no se ha subido la edad de pensión, pero al final aquí este tema siempre a usted le va a pegar al bolsillo. Por eso entonces quisimos traer nada más y nada menos a que un amigo de la casa, además, el analista de varios de nosotros los periodistas, siempre lo llamamos para este tipo de cosas y sobre todo porque es ex ministro de Trabajo, él es Ángel Custodio Cabrera. Muchísimas gracias por estar acá y por confiar en estos espacios digitales. Sol, muy buenas tardes y te agradezco mucho la invitación y sobre todo lo más importante, debatir los temas en los cuales hoy el país requiere voces optimistas, negativas, lo que sea, pero hablar del tema. Gracias. Muy bien, y también tenemos otro invitado que ya en unos segundos se los voy a presentar. Por ahora, entonces empecemos con esta charla, doctor Ángel Custodio. Y lo primero es por lo coyuntural. Explíquenos al final qué es eso de consulta popular, qué es lo que hacemos con eso, para dónde vamos, cómo termina esa consulta popular. Bueno, al final es un mecanismo con el cual la Constitución prevé preguntarle a los ciudadanos sobre diferentes temas coyunturales o lo que se requiera en su momento, de modo que es un instrumento constitucional. Y los gobiernos a veces lo utilizan, lo ha utilizado el presidente Uribe, otros gobiernos lo han utilizado, de modo que no es novedoso. Lo novedoso es que lo utilicen con un tema coyuntural, digamos, en vista de que el Congreso de la República no lo hizo, se convoca a consultar al pueblo colombiano. Eso es lo novedoso, digamos así. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se le consulta al pueblo colombiano? Es decir, al final la gente dice, sí, me gusta, yo quiero, estoy, o no, no me gusta. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué hace el presidente con esa consulta? No, primero que todo, debe tener un tema constitucional. ¿Qué significa? Que las preguntas sean claras, perfectas, entendibles y que sirvan para el desarrollo del país. Eso lo dice la Corte Constitucional. Segundo, se requiere de un mínimo de votos para tomar una decisión en ese sentido. Y ha habido en estas discusiones de los últimos días algo que tú lo tienes muy claro. La consulta no es que ya quedó aprobado tal pregunta. Necesariamente hay que ir a reglamentarlo, explicarlo y demás en una ley de la República que hace el Congreso de la República. Entonces lo que le dicen al Congreso, oiga, tramite esta ley. Ok. Lo que dice el Contralor es que todo ese proceso que usted acaba de explicar pues nos va a costar a los colombianos, porque además de recursos públicos, de impuestos y demás, cerca de 700.000 millones de pesos. Pero entonces se invierte ese dinero, le preguntamos a los colombianos responden y al final eso se traduce, como usted lo mencionaba, en otro proyecto de ley, otra reforma laboral que hay que pasarla, o puede ser la misma, creo yo, pero hay que pasarla de nuevo al Congreso. ¿Eso significa que se perdió la plata? Pues uno, en primer lugar, me llama mucho la atención. Llevamos los últimos meses terminando que no hay plata para la salud, para los medicamentos y demás. Y hoy hablamos a gastar 700.000 millones en una consulta. Yo como presidente o como persona a cargo del Estado, yo evaluaría eso con sumo cuidado y que los ciudadanos de a pie miren con cuidado esa decisión. Y si ya llega entonces la nueva reforma al Congreso y el Congreso vuelve a decir que no. Puede ocurrir porque al final tendrían que cambiar la Constitución para decir que lo que se aprobó en la consulta es lo que va a aprobar el Congreso. Eso no está escrito en ningún lado. Lo que pasa es que la consulta dice se deben discutir estos temas. Y estos temas la gente pidió que se tomen. Listo, el Congreso mirará y tomará la decisión. Ok, entonces podemos perder tiempo y dinero, pero al final, si llega otra vez al Congreso, hay que discutirla. Pues es que es obvio. Lo que pasa es que si le dicen la pregunta,
¿Usted está de acuerdo con eliminar los contratos de prestación de servicios? Yo como ministro lo dejé anotado. O sea, yo lo propuse. Es simplemente una decisión política, no necesito una consulta. ¿Por qué? Porque es lo que requiere el país, sobre todo en el sector de salud. Eso hay que hacerlo urgentemente. ¿Y por qué no lo han hecho en 3 años? Eso no requiere consulta, eso es una decisión política y con recursos se hace, o sea, para ir allá. Y empieza el Estado colombiano con el contrato de prestación de servicios, que es el violador de las normas laborales. Empiece con ello, con la gente. Se avanzó un poquito en el tema de la reforma pensional, donde le dicen, oiga, tiene que cotizar de esta manera, y además el contratante debe hacer la solicitud en el PILA y llenar el formulario. En la reforma pensional se hizo eso. Entonces aquí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos entonces a ver primero, antes de ya entrar a la profundidad de la reforma, nuestra nota de contexto que la hace la periodista Marta Olaya. Aunque la reforma laboral buscaba reivindicar los derechos de los trabajadores formales, devolviéndoles el pago de los recargos nocturnos y las horas extra, la principal crítica que tuvo desde un inicio esta iniciativa fue que no resolvía los problemas de informalidad laboral que hay en el país, que supera actualmente el 60%. Incluso un estudio del Banco de la República advirtió que serían más de 450.000 empleos los que se podrían destruir, empleos formales, teniendo en cuenta los sobrecostos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que son las que generan más del 80% de los empleos en el país. Está bien, Homero. Voy a darle el plan dental con una condición. Debe renunciar como presidente del sindicato. Smithers, empiezo a pensar que Homero Simpson no era el brillante político que yo creía. La reforma laboral propuesta tenía una serie de garantías y de beneficios para quienes ya están en el mercado laboral, pero la gran preocupación que desde la academia y particularmente desde distintas facultades de economía se ha reflexionado es la gran preocupación que se genera frente a los incentivos que tendría las empresas para poder permanecer en los mercados, particularmente las micro, medianas y pequeñas empresas. Pero la consulta popular que propone el presidente Gustavo Petro para votar sí o no a la reforma laboral impondrá esta iniciativa. Que esa consulta popular en este momento no va a modificar ni el código sustantivo, no va a obligar que la reforma al código sustantivo del trabajo ni la reforma pensional sean leyes de la República. Por el contrario, es conocer la intención de la población en Colombia frente a esos mecanismos jurídicos que en este momento están en curso. Sin embargo, el gobierno se dará la pela y decretará algunos artículos de la reforma laboral, entre ellos impedir la tercerización laboral, limitar las negociaciones colectivas y formalizar el trabajo doméstico. ¿Y usted qué tanto sabe de la reforma laboral? Vamos a revisar qué tanto saben los colombianos también por medio de nuestras redes sociales, de nuestra encuesta, qué saben de la reforma laboral, pero antes voy a saludar a nuestro segundo invitado, doctor Luis Fernando Mejía, él es el director de FEDesarrollo. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá, por seguir confiando en estos espacios, por sacarnos tiempo en su agenda. Hola Sol, qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, también un saludo muy especial para Ángel Custodio y por supuesto para todas las personas conectadas. Muy bien, la primera pregunta para usted, doctor Mejía, es... Yo la verdad es que siento un poco de frustración como periodista porque realmente intentamos por todos los medios explicar cuál es el peso que tiene una reforma que está o mal redactada o que tiene algún tipo de deficiencias con el tema de que puede afectar el trabajo, el empleo formal, que puede afectar a las pequeñas y medianas empresas, pero al final siento que esto realmente no le importa a la gente. En este discurso que tenemos hace 2 años con nuestro presidente es que pues al final el empleador es malo, las empresas son malas, entonces si se van a quebrar pues que dejen de llorar, paso tienen utilidades, paso han sacado plata todo el tiempo. Entonces seguir explicándole a la gente que esta reforma acaba con las pequeñas y medianas empresas, creo que aunque es muy grave, realmente no es el discurso que le llega a los colombianos. Usted ha estudiado muy bien esta reforma. ¿Cómo explicarle a los colombianos en general que de verdad hay una parte de la reforma que sí nos puede afectar? Pues mire, Sol, lo que pasa es que cuando se analizan los impactos más importantes justamente de esta reforma laboral, como ustedes lo mencionaban ahora en las diferentes notas que han presentado, esta era una reforma que en esencia lo que buscaba era aumentar la remuneración y la protección de los empleados formales, que suena a un objetivo loable de política pública, pero ¿qué pasa?
En Colombia tenemos un enorme problema y es que la gran mayoría de ocupados no son formales. Tenemos una informalidad laboral que es cercana al 60% de los ocupados. Estamos hablando de más de 13 millones de colombianos. Tenemos también más de 2.7 millones de personas que están buscando empleo y no lo pueden conseguir, es decir, están desempleados. Entonces sumas esas dos cifras y estamos hablando de casi 16 millones de personas sobre los cuales esta reforma laboral no decía absolutamente nada. Es una reforma, ratifico, que única y exclusivamente estaba enfocada en proteger a los actuales empleados formales. ¿Qué problemas tenía entonces esta reforma? Por un lado, al aumentar el costo del empleo formal podría generar una caída de la demanda de empleo formal, no en las grandes empresas, porque estas discusiones políticas que se hacen entre los empleados más formales, los sindicatos y las grandes empresas, pues realmente a ellos no son los que terminan afectando. Quienes más se ven perjudicados con aumentos del costo del empleo formal son las microempresas del país, que además representan casi el 90% del total del empleo. Ellas no tienen vocería, no tienen realmente peso en la discusión de política pública y a ellas justamente es las que, digamos, tendría los efectos más negativos una reforma que exclusivamente se enfoque en aumentar el costo del empleo formal. Entonces, ¿qué es lo que requiere el país? Naturalmente, lo que estamos diciendo los centros de investigación académica, Fedesarrollo y demás, digamos, analistas que han opinado desde el punto de vista técnico sobre esta reforma, es que, claro, hay que hacer cosas relacionadas con la mayor protección al empleo formal, indudablemente, nadie lo niega. Pero ese no puede ser el único objetivo de una reforma porque se está dejando, ratifico, a casi 16 millones de personas por fuera de la discusión. ¿Qué quieren los colombianos? Quieren tener la oportunidad de obtener un empleo, los más de 2.7 millones de personas que hoy en día están desocupados. ¿Qué quieren los colombianos? Los más de 13 millones de ocupados informales quisieran poder tener un empleo formal con todas las prestaciones sociales, con la protección de seguridad social, cotizaciones a pensiones. No lo pueden hacer. Entonces, una reforma laboral que es absolutamente necesaria tiene que balancear esos dos pilares, como mejorar, por supuesto, las condiciones de los empleados formales, pero a su vez incentivar la generación de nuevo empleo formal y abrirle la puerta a ese empleo formal a millones de colombianos, más de 13 millones que infortunadamente no tienen un empleo formal. Doctor Mejía, ¿nos podría recordar, ya hablamos de esos 16 millones que usted menciona, pero nos podría recordar los cálculos que tanto el Banco de la República como ustedes también como Fedesarrollo estimaban que se podía perder con esta reforma? ¿Cuántos empleos? Claro que sí, nosotros hicimos un cálculo atado a varias disposiciones de la reforma relacionadas con la disminución de la jornada diurna, que recordemos hoy en día en Colombia está hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche, y se quería reducir gradualmente hasta las 7 o 6 de la tarde, una discusión sobre cuál sería la hora, digamos, diurna. Un elemento. 2, el aumento de los costos de las horas extras. 3, el aumento del costo de los dominicales y festivos. Y había otros elementos que también cuantificamos relacionados con las inflexibilidades para poder despedir trabajadores. Ratifico, es en principio una medida loable, pero cuando se generan inflexibilidades para el empleador, especialmente para la microempresa, pues eso termina desincentivando la contratación de empleo formal. ¿Cuál es la cifra? Era muy parecida a la que había publicado el Banco de la República. En nuestro caso estábamos estimando una pérdida de 403.000 empleos anuales formales. Esto no es destrucción de empleo, es simplemente cambio de empleo formal a informal. ¿Por qué? Porque aumenta el costo del empleo formal y ratifico, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues se le dificulta justamente contratar ese empleo formal. Doctor Ángel Custodio, usted no solamente fue ministro de Trabajo, sino también pues, fue muy cercano a la relación del Congreso de la República, incluso era uno de los asesores del Congreso de la República en temas en las comisiones económicas. Trabajó mucho también el tema de la informalidad. ¿Qué usted, qué vio en esta discusión? ¿Por qué el Congreso, si al final era tan buena la reforma y tenía más o menos el 90% bueno, pero el 10% malo, que es lo que estábamos hablando con el doctor Mejía? ¿Qué fue lo que vio el Congreso para decir no a la reforma? Bueno, vi la ponencia negativa, porque en esto también uno decir el por qué el Congreso de la República. Y hay un punto, doctor Mejía, y aprovecho para saludarlo, un punto que los académicos y demás no lo han profundizado, que es, ¿esta reforma se debió haber discutido en la Comisión Séptima o en la Comisión Primera? Esa discusión no fue abierta. Y cuando uno lee el texto, encuentra que hay dificultades legales constitucionales, porque tú estás cambiando el 60% de muchos de los artículos que tienen que ver con el código, la palabra código sustantivo del trabajo,
los códigos se debaten en la comisión primera. Esa discusión solamente se la escuché al senador Pinto en la comisión séptima y constitucionalmente se debió haber elaborado. Esa discusión quedó en el aire. La iban a llevar a cabo en la comisión séptima. Ese es el primer tema. Segundo, se pidió un aval fiscal. ¿Por qué un aval fiscal? Lo que acaba de decir el doctor Mejía. ¿Qué es? Oiga, si aquí se pierde, digamos, se disminuye el trabajo formal, deja de cotizar el trabajo formal. La palabra cotizar, ¿qué significa? ¿Qué impacto va a remitir en los aportes a la seguridad social y pensiones? Eso no se dio ese análisis. Al contrario, se dijo no, al contrario, se crearon una cantidad de beneficios que tienen un impacto fiscal grande. Y lo digo en un caso muy concreto, formalizar madres comunitarias. Y la palabra formalizar no cabe, es meterlas como empleado público. Y eso tiene un costo fiscal, estamos hablando de 60.000 mujeres, que yo digo dónde voto y todo, pero a mí el Ministerio de Hacienda me diga, y uno ve la redacción, y las madres comunitarias no debieran estar contentas con ese artículo. ¿Por qué? Porque dice es cuando tengamos plata. Entonces, eso es engañar digamos, eso lo debió haber visto el Congreso de la República. Otro tema, listo, esta reforma traía dos puntos interesantes. Uno, la formalización de las plataformas digitales. Listo, que aporten a la seguridad social, pero les da la posibilidad de un contrato como independiente o dependiente. Dependiente es que va a recibir prestaciones sociales, independiente pues yo manejo el tiempo. En ese sentido, eso también tiene un impacto fiscal. No, por ningún lado, ninguno lo habló. Estoy colocando 3, 4 ejemplos en los cuales se debió haber analizado eso. El tema de la informalidad, esta reforma se debió haber discutido conjuntamente con la reforma pensional. ¿Por qué? Porque uno de los puntos para combatir la informalidad tiene que ver con la posibilidad de que todos los colombianos que hacemos algo, que contribuimos al Estado, debemos participar en el apoyo en la seguridad social de todos los colombianos. O sea, tanto el informal como el informal debemos participar en pensión, seguridad social. Medio tímidamente lo tocaron con las plataformas y se les ocurrió la brillante idea de los contratos de aprendizaje del SENA, que suena muy bonito y chévere. ¿Quién no va a decir, oiga, pongámoslos a todos? Pero el costo de este tema nunca lo midieron y repito, eso tiene un impacto fiscal. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas van a repercutir también en la modalidad de como costos y deducciones en el impuesto de renta. Al aumentar, doctor Mejía, todos los costos laborales, se suben los costos y deducciones en la depuración del impuesto de renta, tú que eras experta en la depuración, y automáticamente el impuesto de renta se disminuye. Y si ese impuesto de renta se disminuye, pues el recaudo tributario se disminuye. ¿Quién hizo esa discusión pública? Nadie. O sea, yo feliz dando beneficios, pero eso repercute. Entonces, por eso el Ministerio de Hacienda nunca quiso presentar un aval fiscal. Después presentaron una cosa toda fantasmagórica. Ahí a última hora un viceministro fue y dijo, aquí no hay impacto fiscal, por Dios, hagamos todos los impactos. Una de las senadoras, Norma Hurtado, lo estaba analizando. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista, como preguntaste, del Congreso, yo como congresista hubiera hecho este análisis que acabo de hacer, como exministro de Trabajo también y como miembro de un gobierno, esto cabe en las discusiones públicas y eso no se ha hecho. Muy bien. Carlos, lo veo allá levantando la mano. Claro que sí, Sol. Invitados, muy buenas tardes para ustedes. Primera pregunta para el doctor Mejía. Mire, una de las quejas de la gente comúnmente cuando uno habla en el ejercicio periodístico y con amigos en general, doctor Mejía, ¿cómo funcionan los salarios en Colombia y cómo deberían funcionar? ¿A qué me refiero? Hemos visto que un panadero empleado en X empresa puede ganar más que un médico general, que un periodista, sin demeritar el trabajo y el oficio de panadero. En otros países hay unos salarios mínimos para un panadero, para un periodista, para un camarógrafo, para un abogado, para un economista. Y la gente diría, donde existiera ese salario mínimo fijo por profesiones, la cosa mejoraría. ¿Qué cree usted? ¿Cómo debería funcionar esto? Muy interesante que le diría, tiene que ver con la discusión amplia del salario mínimo.
La gente tal vez no reconoce que uno de los temas interesantes para discutir justamente de esta historia de salarios mínimos, ya sea sectoriales o por profesión, que es lo que usted está preguntando, tiene que ver con las divergencias, la heterogeneidad que hay en nuestro país. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenemos hoy en día con el salario mínimo en Colombia, la gente con toda razón dice, mire, el salario mínimo es muy bajito y piensa, digamos, en los grandes centros urbanos, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en esas grandes ciudades, indudablemente, una familia de, digamos, 4 personas no puede vivir con un salario mínimo por el costo de vida, por el costo de la educación, por el costo de transporte. El problema es que tenemos un salario mínimo que aplica para todos los departamentos, para todas las ciudades del país, para trabajo urbano, para trabajo rural. Y eso implica que si bien el salario mínimo es muy bajito para las grandes ciudades, ratifico, las 5 principales, por ejemplo, del país, pues resulta que ese mismo salario mínimo también aplica para ciudades como Leticia o como Quibdó, en donde el costo de vida es mucho más bajito, la productividad laboral es mucho más baja y eso implica que típicamente lo que ocurre, pues en esas ciudades el empleo formal es casi nulo, no existe, ¿no? Entonces, esa discusión la pongo sobre la mesa porque cuando usted empieza a abrir digamos, la idea de salarios mínimos por profesiones u oficios, tiene el mismo problema que usted está pensando seguramente en el panadero, en el médico que está en las grandes ciudades, pero si usted fija un salario mínimo de la misma manera para el profesional que está en las ciudades de menor productividad laboral, más pobres, pues va a generar otra vez incentivos para estar en la informalidad laboral. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de regulaciones porque terminan excluyendo a las personas más pobres, a las menos calificadas del empleo formal. Gracias, doctor Mejía. Pregunta para el doctor Ángel Custodio. Avanza la reducción laboral en Colombia de 48 horas semanales a 42, pero ¿no cree que seguimos quedando fuera de línea del promedio de muchos países desarrollados donde la meta es llegar a 40 horas a la semana, incluso a 38 horas a la semana? Y si miramos semana laboral, muchos países ya están migrando a trabajar solamente de lunes a jueves, con descanso de viernes a domingo. ¿Qué opina usted de esto? 2 temas, joven Grosso. 1. Ley 2101 de 2021, mire quién la firmó. O sea, a 42 horas. O sea, ya está en Colombia, ya quedó la reducción de la hora a partir del año 2026. Eso es muy importante, ya quedó la reducción. La discusión, más que reducir las horas, se llama el tema de la productividad. Porque si en Colombia la productividad creciera de una manera mucho más fuerte, el debate de las horas trabajadas se debe dar. Pero Colombia ya avanzó en esa discusión, repito, hasta las 42 horas, que lo volvieron a colocar en la reforma, pero eso ya estaba en la ley 2101. O sea, ya estaba aprobado el tema de las 42 horas. Seguramente en el futuro así será, pero reitero, es el tema de la productividad. Y la productividad se debe medir, cada empresa lo debe tener y demás. Esto está atado a un tema que no lo discutió la reforma, que es la formación y capacitación para el trabajo. La inversión en Colombia, los cálculos que hacen todos los académicos demás y en nuestra misión de empleo que nosotros hicimos, en Colombia se invierte para formación y educación para el trabajo 0.03% del PIB. Esto significa que había que regular, ampliar ese tipo de recursos y esto significa una revolución en el SENA y capacitar en lo que realmente requiera el mercado laboral, no lo que considere un funcionario de un organismo estatal. O sea, era concertar con el empleador, cosa que nosotros avanzamos fuertemente, pero esto se acabó hace 3 años. Yo creo que con esos puntos podemos hablar de horas laboradas, productividad y demás. Muy bien. Vamos a ver qué le emberraca a la gente de este tema. Que Colombia sí necesita una reforma laboral y estamos retardados en ejecutarla, dice la gente por un lado. Pero por otro lado la gente dice, sí necesitamos una reforma laboral, pero no así como se está proponiendo. En pocas palabras, hoy quiero preguntarle a los colombianos qué es lo que más les emberraca de la reforma laboral que propone el gobierno de Gustavo Petro. Acompáñeme. Nada. ¿Te gusta? Sí, que vuelva a recuperar los derechos laborales que se habían perdido. ¿Colombia necesita una reforma? Desde luego, justicia social y mejoramiento de condiciones y eficiencia en lo laboral. Hermano, pero a mí no me molesta nada porque yo como tengo la pensión, no sé, no es que no la he leído, la verdad. No, la verdad no. No estoy en capacidad de responderte porque no estoy empapada del tema. Que le den cumplimiento a las normas, porque que solo nomás que se queden bla bla bla, eso me emberraca. A mí sí que me emberraca, que coloquen unos puntos que son preferenciales, que sí estén de acuerdo
acuerdo en muchos, sobre todo la mano laboral, pero detrás de esos primeros 4 puntos hay otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, dicen, bueno, bajar el sueldo a los ministros, a los funcionarios de alto cargo, y eso entonces ahí sí no lo deja. El beneficio acá tiene que ser que sea primero el de a pie. Pare de contar. Eso es lo que me emberaca, que no tengan en cuenta los de a pie. Primero son esos porque las reformas son obviamente para los más vulnerables. Doctor Mejía, y con respecto a lo que acabamos de ver, que usted creo que también lo pudo escuchar, también quisiera, pues obviamente su opinión frente al tema, pero también quisiera preguntarle algo, y es que pues todavía no conocemos como tal, digamos, el documento oficial de lo que podría ser esa consulta popular. Sin embargo, también ya se ha conocido pues algunas preguntas y al parecer podría estarse preguntando, ¿está usted de acuerdo con la eliminación de los contratos de prestación de servicios? ¿Está usted de acuerdo con los contratos a término indefinido? ¿Está usted de acuerdo con un contrato formal para los aprendizajes del SENA, lo que decía el doctor Ángel Custodio? ¿Está de acuerdo usted con las licencias temporales sin que se afecte el salario cuando se trate de dolores menstruales para las mujeres? ¿Está de acuerdo con acabar con la tercerización laboral para favorecer la estabilidad laboral? ¿Está de acuerdo con el aumento de la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas? Bueno, y así otras 3. Al final uno como trabajador y como colombiano pues lee esto y termina teniendo la percepción de pues sí, hay que recuperar todos esos derechos laborales, seguramente la gente se va a sentir más motivada, seguramente podría aumentar la productividad al tener todos estos beneficios, pero de nuevo, si este documento se le entrega a un colombiano y piensa eso, pues al final las respuestas van a ser sí queremos esta reforma. Si gana el Congreso, Fedesarrollo al final va a seguir alertando con el tema de, oiga, es que si quitamos a las pequeñas y medianas empresas de esto, porque al final son los costos laborales que se le aumentan a estas empresas, vamos a tener deterioro del empleo, no tenemos mayor productividad, tenemos adicional a eso más informalidad. Se lo pregunto es porque como ustedes son, digamos, una entidad tan seria, tan robusta y tan objetiva, y además que todos los periodistas terminamos citándolos y pues y terminamos como apoyándonos en Fedesarrollo, sí quisiera saber al final cómo se desmonta este tipo de ítems que para cualquier colombiano es positivo. O sea, al final, ¿cómo hacemos para que la reforma sí sea equilibrada? Claro que sí, Sol. Mire, cuando usted me hace esa lista de preguntas que preliminarmente podrían ir a la consulta, fíjese un tema muy importante. Absolutamente todas de las preguntas que usted me acaba de hacer le aplican única y exclusivamente a los empleados formales. No hay una sola pregunta que esté pensando en el desempleado, en el empleado informal. Usted vaya y pregúntele a alguien en la esquina que trabaja en el día a día de sol a sombra, lluvia, etcétera, etcétera, que si quiere tener una licencia de menstruación, va a decir, pues es que si tengo la licencia no puedo trabajar porque soy cuenta propia, ¿no? Entonces, esa lista de preguntas refleja el problema estructural justamente que tenía esta reforma. Yo no estoy, digamos, diciendo que nada de lo que se plantea en la reforma laboral se pueda hacer. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden fortalecer desde el punto de vista del mejoramiento de la remuneración de los empleados formales, de la mejor protección que puedan tener. El problema es que no se puede tener, como usted bien lo decía, una reforma desbalanceada que lo único que haga es aumentar el costo del empleo formal sin pensar en cómo generar más empleo formal. Entonces yo creo que esa discusión, más allá de si esa consulta se va a hacer, si aprueba el umbral y hay un mandato popular al Congreso de la República, va a generar de cualquier caso, así no se haga la consulta, así digamos, supongamos que la consulta no se haga o no pase un umbral, Colombia, ya lo dije, requiere indudablemente una reforma laboral. Una reforma laboral que haga varias cosas, que mejore, por supuesto, la remuneración y protección de los empleados formales, que le abra las puertas del empleo formal a esos más de 13 millones de ocupados informales y que piensen también en esos 2.7 millones de desempleados en Colombia. Esta reforma únicamente aborda el primer componente. Si usted no logra también mejorarle las condiciones a las empresas pequeñas para poder crear nuevos empleos formales, pues no va a generar la solución de los 2 graves problemas que tiene nuestro mercado laboral, que son básicamente alto desempleo y alta informalidad laboral. Y doctor Ángel Custodio, si al final el presidente quiere decretar, porque pues nada de estas cosas salen, ¿no? La consulta, otra vez el Congreso dice que no, bueno, las medidas legales que pueda tener el presidente, al final el presidente sí puede decretar, ¿y qué podría decretar? Buena pregunta. O sea, uno coge los 70 y pico artículos de la reforma laboral, la que fue aprobada en Cámara, y uno analiza qué puede ser presentado por decreto.
y uno diría, el 30% lo pueden hacer por decreto. Eso es alto. No, lo que pasa es que hay una cantidad de artículos en esa reforma laboral que son cosas, puedo hacer, no hacer. El tema de los derechos de los trabajadores no requiere ley, requiere investigación y decisión política de que se cumplan los derechos. El único tema que requería ley, digamos, son lo que tiene que ver costos laborales. Aumentemos los costos en cuanto a horas extras, recargos dominicales. Eso requiere ley. Y los temas fiscales, supongo. Y obviamente los temas fiscales. Pero el resto de temas, por ejemplo, inclusive la formalización de las plataformas digitales. Yo hablaba con el presidente de este gremio y él decía, no, es imposible. La gente en Colombia no lee las normas. Lean el plan de desarrollo del presidente Duque, donde creamos el piso de protección social. Dice, esa norma, y el doctor Mejía lo sabe, esa norma no se ha caído. ¿Qué dijo la Corte? Eso es válido y le pidió al Congreso de la República que legalice otros temas, pero el Estado puede hacer lo siguiente. Y en ese sentido se puede formalizar. Muy bien. Porque con base en esa norma. Y así otros en lo que tiene que ver con el respeto a las mujeres. El tema del servicio doméstico. Y hay una ley desde el año 2016 que protegía este tema. Es simplemente con un decreto reglamentario ampliar ese tema. Y hay otros, en lo cual, repito, había una persona de la calle que decía, es que los derechos laborales están constituidos y es desarrollar algunos artículos en ese sentido. Yo creería que muchos de esos lo pueden hacer. El tema de la terciarización, que es lo que más le molesta a este gobierno porque no han entendido qué significa terciarización. La terciarización, tú no puedes ser simplemente es que voy a contratar un tercero para que haga lo que yo estoy haciendo acá. Una cosa es terciarizar procesos y otra cosa el tema laboral. Y hay ciertos elementos en los cuales, por ejemplo, una persona se incapacita 6 meses. Y entonces yo voy a contratar a una persona con contrato a término indefinido como está en esta ley, o utilizo un mecanismo como, por ejemplo, empresas temporales para esos 6 meses. Esas discusiones no se han dado y las normas están ahí. Eso no lo pueden cambiar. Entonces las normas sí están. Ejerzan más control. No, que es que determinadas empresas abusan. Pues para eso está el Ministerio de Trabajo. Yo amplié la planta en 400 inspectores de trabajo antes de irme. Y esta gente, le dejamos cerca de 300 inspectores para que ellos los nombraran. No sé qué calidad, en qué llegaron y demás. Pero ahí tenían, porque es un compromiso internacional con las normas laborales. Y yo conseguí, perdone que utilice la palabra yo, en Ginebra y con el gobierno de Estados Unidos que nos reclamaron eso y dejamos, y por eso el gobierno del presidente Duque salió de la lista negra de la OIT. Yo quiero preguntarle hoy cómo está la lista negra en la OIT de este gobierno de izquierda. Simplemente le dejo esa inquietud. Entonces, los temas de control y todo lo que tiene que ver con las normas laborales significa decisión política. Vamos a ver cómo se están moviendo las redes sociales. Sol, como siempre es un gusto saludarla a usted y por supuesto a nuestros invitados, el doctor Ángel Custodio y el doctor Mejía de FEDesarrollo. Pues mire, he preparado una pieza digital para que ustedes allá en casa puedan tomar decisiones y puedan tener datos muy importantes frente a esta reforma que propone el gobierno Petro. Veamos. La propuesta de reforma laboral de Petro pone a temblar a los trabajadores y por supuesto los índices de empleabilidad de este país. Venga, le cuento por qué. Según un reciente informe de FENALCO, uno de los efectos más contraproducentes es aumentar los costos de contratación porque esto fomentaría, por supuesto, la desprotección legal, lo que significa que muchos de esos empleados buscan la forma de emprender de manera informal. FENALCO también advierte que el aumento de los costos de contratación, que equivale a un 30 a un 35%, lo deben asumir los comerciantes que quieren contratar personal, y esto realmente es una amenaza porque no todos los comerciantes pueden lograr pagar esto. También asegura que este proyecto beneficia a los empleados y sindicalizados y no da respuesta a los más de 15.900.000 colombianos que están desempleados. Y tampoco da respuesta a los comerciantes informales, que representan el 60% de los comerciantes en Colombia. Esta reforma también propone una reducción de 1 billón para la salud y 1.2 billones para las pensiones. Esto es un peligro para la sostenibilidad de estos sistemas y además pone en peligro
peligro la protección social de millones de colombianos. Y como esto es una serie de hechos desafortunados, agréguele que los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades con condiciones absurdas en los contratos, lo que desencadena por supuesto en altos índices de desempleo y bajos índices de productividad. ¿Hasta cuándo seguiremos con la soga en la nuca? ¿Usted qué opina? Hágamelo saber aquí en los comentarios. Pues quiero contarles a todos ustedes que también es importante para nosotros conocer la opinión de todos ustedes y hacerles preguntas vía redes sociales. Esta vez lo hicimos a través de Instagram, como ya es de costumbre, y la pregunta es muy crucial. ¿Usted entiende la reforma laboral? Un 22% votó sí, un 50% votó no y un 28% me informó por redes sociales. Ahora vamos con las preguntas que están ya formuladas a través de nuestro live. Esta primera pregunta va para el doctor Custodio y la hace Camilo Herrera. ¿Cuáles cree que fueron las principales razones por las que la reforma laboral no consiguió esos votos necesarios en el Congreso? ¿Faltó negociación política o el contenido de la reforma era demasiado polémico? Bueno, el gobierno o el Estado colombiano tiene una figura que se llama Mesa de Concertación de Políticas Salariales eso está creado por ley, por norma, por decreto también. En esa mesa de concertación laboral y políticas salariales se sientan los empleadores, los trabajadores representados por todas las organizaciones sindicales, pensionados, y cualquier norma se debe tocar ahí. Para esta reforma laboral, ¿sabe cuántas veces se reunieron? Una. Yo como ministro me reuní 50 veces. Entonces, ahí es el primer paso que no se hizo. Segundo, escuchar los diferentes temas tan sencillos, como acabamos de decir, oiga, las pequeñas, micros y demás, intentaron arreglar en el camino el tema, pero no lo hicieron, o sea, no se escucharon las voces de negativismo en ese sentido. La parte constitucional no la quisieron escuchar. Son temas, digamos, algunos de los temas que yo creo que faltó un poquito de... Para mí, lo resumo con una frase que se llama diálogo social. Pues esta pregunta también la hace Lina Arroyave y se la hace al doctor Mejía. ¿Cuál es la evaluación general sobre esta reforma? ¿Era una propuesta adecuada para las necesidades laborales del país, doctor Mejía? Pues no, infortunadamente no abordaba los dos graves problemas de fondo del mercado laboral en Colombia, que ratifico son desempleo alto, actualmente cercano al 10% por un lado, y tasas de informalidad altísimas, casi 6 de cada 10 ocupados en Colombia son informales, una reforma enfocada exclusivamente en mejorar las condiciones de los empleados formales, y ratifico, no es que estemos diciendo que no se debe hacer una reforma laboral, se puede hacer, pero hay que incorporar esos dos elementos adicionales del desempleo y la alta informalidad en nuestro país. Doctor Mejía, a mí me queda una duda chiquita y es, ¿a usted lo escucha el gobierno, lo escuchan los congresistas? Estas personas, pues no sé, todos los estudios que ustedes hacen al final lo tienen en cuenta. Pues sí, afortunadamente por la reputación que tiene nuestra institución de más de 50 años, estamos cumpliendo justamente 55 años de fundación. Nuestra tarea para tratar de influir en las políticas públicas es justamente hablar con todos los estamentos, con la rama ejecutiva del orden nacional, es decir, con el gobierno, sus ministros, con la rama legislativa, con los congresistas de todos los partidos, estamos dialogando frecuentemente, somos un referente desde el punto de vista del análisis técnico sobre las reformas de política pública y por supuesto incluso con la rama judicial, con la Corte Constitucional, la Corte Suprema también tenemos discusiones sobre elementos relacionados con el análisis que hace FEDesarrollo de forma independiente y técnica sobre la política pública. Ahora, no siempre tenemos éxito, por supuesto, en influir en las decisiones de política pública, pero pues siempre hacemos la tarea. ¿Cuál es nuestro sello garantía? Análisis técnico, independiente, sin partido político, que está propendiendo justamente por un mejoramiento de las políticas públicas en el país. Muy bien, y solo otra pregunta, es que de verdad me quedan demasiadas curiosidades. Si llegase a decretarse, como decía el doctor Ángel Custodio, no sé, el 30%, el 20% de cómo está escrita esta reforma, ¿ustedes ya estudiaron cuál sería ese impacto o todavía no se sabe porque no se sabría? No, conocen los decretos. Pues, ¿cuáles serían?
Todavía falta un poquito, Sol, porque como ya lo mencionaba el doctor Ángel Custodio, seguramente hay algo de la reforma que se puede hacer a manera de decreto, es decir, no todo tiene reserva legal. Muy seguramente los temas más costosos de la reforma sí tienen reserva legal, así que en ese sentido le diría preliminarmente, sin tener por supuesto los decretos, que lo que puede hacer por el gobierno de manera, digamos, a través de actos administrativos es limitado y seguramente tendría impactos, digamos, no tan negativos. Seguramente, como bien lo mencionaba también el doctor Ángel Custodio, tiene que ver más con el fortalecimiento de los inspectores laborales, la vigilancia, el control, que por supuesto siempre es favorable, pero estamos a la espera, por supuesto, de cuáles van a ser los decretos y una vez salgan haremos el análisis técnico respectivo. Muy bien. Y yo lo estaré llamando para que me diga cuáles son esos análisis. Claro que sí, Sol, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Doctor Ángel Custodio, ¿algún mensaje final? No, doctor Mejía, cuando yo entregué el cargo a la ministra de Trabajo le dije, preocúpese por la informalidad, que es el problema de este país. Lo dejé anotado y está grabado en pregunta Yamí, perdone que use esto aquí. Tranquilo, Yamí de aquí también es bienvenido. Lo digo porque quedó grabado, o sea, porque él me dijo, ¿qué le debe decir? La informalidad, porque era después de la pandemia, nos tocaba enfrentar la informalidad. Claro, Punto, ese tema, eso. doctor Ángel Custodio y Sol, es la informalidad es la madre de los problemas en Colombia. Es un problema desde el punto de vista del acceso a la seguridad social, a pensiones, el recaudo tributario se ve afectado por la alta informalidad, la productividad, el crecimiento, la inversión. Tiene toda la razón. Yo creo que de los temas estructurales que hay que ponerle atención es justamente la cómo informalidad resolver laboral y la informalidad empresarial, porque ese es el tema. Ok. Bueno, muchísimas gracias ahora sí a los dos. Gracias de nuevo por estar acá, por atender a mi llamado y sobre todo, pues de nuevo por seguir creyendo en estos programas. Gracias. Gusto. Bueno, gracias, mi querida Sol. Y a ustedes también recuerden que en este programa tenemos un espacio por si usted es emprendedor o tiene una empresa y tiene algo de responsabilidad social que quiera mostrar, simplemente es que nos llame, nos busque, economía al alcance de todos y aquí nosotros lo mostramos por usted. Miren ustedes. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy el gerente general de Supervecino. Supervecino nace como una solución para la facturación electrónica para los comercios de barrio. En Colombia hay más de 1 millón de comercios de barrio entre tiendas, misceláneas, papelerías, charcuterías. A partir del 2024 la DIAN volvió obligatorio la facturación electrónica. Nosotros entendimos a este segmento de la población como, repito, más de 1 millón de comercios. Desarrollamos una aplicación muy fácil de usar, muy rápida para la facturación y a unos precios realmente económicos. Nuestro plan más económico tiene un 60% de descuento y vale 358.000 pesos el año, lo que hace que se cueste menos de 1.000 pesos el día de facturación electrónica para cualquiera de estos comercios, con facturación ilimitada. Supervecino arrancó en Bogotá y venimos creciendo. Nuestro propósito es llegar a más de 15.000 comercios este año en todo el país. Muy amable, estamos esperando, vamos a revolucionar el consumo y el comercio de barrio a través de tecnología, empezando con esta primera piedra que es Supervecino. Y con estas muy buenas noticias nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, gracias por seguir hablando de nuestro programa y ustedes en sus pantallas tienen las redes sociales, simplemente es que con internet y un dispositivo digital escriban economía al alcance de todos, nos pueden seguir, nos pueden preguntar, siempre estamos muy activos, por supuesto aquí también hacemos las preguntas a todos los invitados que tenemos para que ustedes tengan esa interacción directa, cosa que no se puede hacer en otro lugar, sino solamente aquí. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Toda esta información les recuerdo es para que ustedes de manera informada puedan tomar mejores decisiones. Que tengan feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.